Benvinguts a aquest espai, un cop més, en què parlarem de Grup Corsa. Ens acompanya la directora general del grup, Txaro Loriente, benvinguda. Muchísimas gracias. Avui volem parlar, al darrer programa vam parlar una miqueta en general de l'empresa, de Grup Corsa, però avui ens volem centrar en Osmotic, perquè Osmotic és un número 1 en vendes, en tecnologia, en servei, és fabricat aquí a casa nostra, per tant és un producte català i hem de gastar productes de casa nostra, productes catalans. I a més, a Castellví de Rosanes, que per aquells que no sàpiguen on està, la localitat on està exactament? La localidad está entre Martorell y Gelida, en Barcelona. O sea que yo creo que así ya lo sitúa todo el mundo. Molt bé, perquè és un municipi petit, no? Sí, muy pequeñito, sí, está ahí en el camino. Parlem d'Osmotic, que és, com dèiem, un número 1 en vendes i que, doncs, per aquells que us pugui preocupar, bueno, però exactament això què és? I com funciona? Quines certificacions té? I hi ha quina por de posar segons quin aparell de l'aigua a casa? Explica'ns una miqueta. Mira, yo creo que lo primero es eso, tú lo has comentado muy bien, decir, ¿qué es el Osmotic? ¿No? El Osmotic es un depurador de agua, vamos a decirlo así, claro y sencillo, ¿no? Un depurador de agua que funciona por osmosis inversa, pero no es un depurador cualquiera, o sea, es un depurador que es fruto de una tecnología impresionante, que hoy por hoy tengo que decirte admirada en todo el mundo, como en un aparato tan chiquitito hemos podido aplicar la tecnología tan importante como si fuera una gran planta industrial, todo esto por supuesto al servicio siempre del agua y al servicio del cliente. Entonces tendremos oportunidad de ir hablando de cositas de los Osmotic, pero el Osmotic va situado debajo del fregadero. Encima solamente hay un grifo. El grifo es un grifo maravilloso, único. No solo porque es, bueno, la parte estética es muy important, bonita. el disseny, clar. Las cocinas nos gustan, los grifos bonitos. Lo es muy bonito. Pero es que además es un grifo, como el propio nombre de nuevo Osmotic Smart Concept indica, inteligente. Es decir, que es un grifo que desde ahí nos avisa del propio funcionamiento del aparato. Es decir, si funciona bien, si el agua es correcta, que se enciende una luz de color azul. Si no lo fuera sería el color ámbar, pero luego tiene también avisos, aparte de luminosos, sonoros, es decir, que tú imagínate qué importante para las personas que tenemos Osmotic en casa, que te olvidas que tienes el Osmotic, disfruta del agua, porque el Osmotic cada 39 segundos se hace un chequeo de todo el sistema y si hubiera algún tipo de alteración, lo que fuera, nos avisaría, tanto de forma luminosa como sonora. Ese es nuestro Osmotic Smart Concept de Corsa, que da un agua, por supuesto, buenísima, pero hablando ya de lo que es el aparato, que es lo que quiero explicar ahora, pues ya ves, o sea, tecnológicamente es una maravilla, aparte de que tiene otras ventajas que tendremos oportunidad de hablar. I de dir que té les certificacions de l'Institut Pasteur, de la Universitat de Milán, la de Valladolid i totes les normatives europees sanitàries i alimentàries i de comptabilitat electromagnètica. O sigui que és compatible, que no hi ha cap tipus de problema, que es pot instal·lar a qualsevol lloc. Exacto, y es muy importante esto remarcarlo, porque sobre todo en estos tiempos, donde viene tantísima cosa de fuera, a veces de países que, bueno, cumplen todas estas normativas, en el plástico, en lo otro. ¿Están homologados? Claro, entonces, la verdad, me gusta mucho hacer hincapié en este punto, porque es la tranquilidad para el usuario. Tú has dicho, no vamos a poner según qué cosas en casa para el agua, O sea, para el agua hay que ser exquisitos. Entonces, Osmotic, por eso nos da esas garantías de estar fabricado aquí, por lo tanto, cumplir todas las normativas sabidas y por haber, que todavía son mucho más largas de lo que tú has contado, imagínate. Es decir, que estemos tranquiles. Cal dir que, per a tots aquells que no ho sapigueu, la Txaro té contacte directe tant amb el tió com amb els Reis, com amb el Pare Nadal, i ara que estem amb aquesta decoració tan nadalenca, bo és doncs, pensar en un Osmotic, tenir-lo a casa, però a mi m'agradaria que ens expliquessis què significa per una família tenir aquest aparell a casa seva. Mira, yo diría, sin mayor importancia uno de otra, pero podemos ir mencionando comodidad. Yo creo que las personas que compran agua envasada van a entender enseguida de lo que les hablo, ¿no? Comodidad de no comprar nunca más agua, de no tener que cargar en el carro el agua, de no tener que transportarla hasta casa, de no tener aquellos envases de garrafas, de botellas por ahí que ocupan espacio además, ¿no? Por lo tanto, yo diría que
que no se te acaba nunca. No es como las botellas, ay Dios mío, que nos hemos quedado sin agua, ¿no? Sí, que una mica des les nostres besàvies anaven a buscar aigua a la font. Correcto. Y nosaltres anem al supermercat, Exactamente, no se ha avanzado tanto. Exacte, Pero avanzado realmente es volver a tener el agua por el grifo con el osmotic. Pero muy buena apreciación. Luego, ¿qué duda cabe? Ahorro. O sea, yo pregunto, muchas veces pregunto a usuarios, ¿sabéis cuánto gastáis de agua al año? No me fijo. Oye, pues el gasto de agua, en la compra de agua envasada, me refiero, es mucho dinero. Si además estamos pensando que dices, bueno, yo ya seguiré comprando agua envasada, es un planteamiento allá cada cual, pues entonces yo les diría, oigan, hagan cuentas. ¿Cuánto van a gastar de agua en su vida hasta el final de sus días? Que además seguro que será muy, muy tarde. Y cada vez el agua un poquito más cara. Y cada vez el agua un poquito más cara. O sea, como que no es la solución y que es un gasto muy importante. Entonces, con el osmotic, yo lo que digo siempre, ¿por qué pagamos 2 veces por el agua? La del súper, como tú bien has mencionado, y la del recibo, que hay que pagar todos los meses. Pues esa agua que ya recibimos en casa, tratémosla, pasémosla, como dice la gente, la paso por osmotic, que osmotic la depure, la limpie, la haga exquisita de sabor y ahorremos todos los meses ese dinerito. Mira, hay una cosa que yo suelo decir, mira, con lo que te ahorras ja puedes tener el osmotic en casa, i és així. Parlaves ara una miqueta així de passeta, de puntetes, de l'aigua, de la qualitat que té amb Grup Corsa l'aigua. Sobretot, doncs clar, moltes vegades ens trobem que hi ha qui gasta aigua de l'aixeta per cuinar, aigua embotellada per servir a la taula. En canvi aquí t'estalvies tot això, es la mateixa aigua per fer el café y por todo. Exactamente. Los animales también. Es la misma agua, como es un agua tan exquisita, entonces fíjate que es un agua que primero yo destacaría el agua de osmotic, el sabor. Es como el de otros depuradores de agua. No. Nosotros, no voy a contar el secreto aquí, pero hemos conseguido que el agua de osmotic sea incomparable y lo dicen nuestros propios clientes, no es que lo diga yo, los usuarios. Es exquisita. Es un agua que te apetece beberla, esto en primer lugar. Cocinar con el agua del osmotic, ahí es un placer, o sea, para la gente que nos gusta la cocina, que dices, oye, estás buscando un resultado final, pues mejora, realza el sabor de los alimentos. Ya que decir tiene que cuando hacemos legumbres, cuecen en menos tiempo, no se deshacen, que cuando cocinamos, por ejemplo, al vapor, es el agua más perfecta para poder cocinar al vapor. Si hacemos pasta, bueno, eso es una sinfonía de sabores de las diferentes pastas, ¿no? Los arroces espectaculares y no acabaría. Pero luego, como tú decías, esa misma agua para el café, los que somos cafeteros, para las infusiones, para los animales, la gente que tiene animales en casa, todos queremos, ¿verdad?, que esos animales tengan lo mejor, como es lógico. Pues lo mejor también es esa agua. Hemos hecho pruebas y hay animalitos que, acostumbrados al agua de osmotic, les ponen, ¿sabes?, en el recipiente, un agua de grifo, y una tan. ¿Y la beben? No, que no la beben. Es decir, mira, al punto de la sensibilidad también. Luego ya te puedo hablar de esa agua, pues mira, para la planxa de vapor. Sí, això m'ha sorprès molt, la planxa i la vaporeta. No cal gastar el líquid per la planxa. No, porque també estalvies amb això, doncs. Les afecta la cal, ¿vale? Vale. A estos electrodomésticos les afecta la cal. Claro, el agua de osmotic no tiene cal, por lo tanto, ya la podemos directamente poner... No, però per això et deia que t'estalvies de comprar aquella aigua especial per planxa. Exacto, és una despesa menys que tens, la famosa també. Agua desionizada, Exacte, no es necesario, con el osmotic no es necesario. Doncs molt bé, això és interessantíssim. I després parlar també de que l'aigua a través d'osmotic és una aigua segura, que no hem de patir per la qualitat d'aquesta aigua, perquè està sense químics, sense excés de sals, o sigui que està com ha d'estar. Claro, para el cos humano, me imagino. Efectivamente, estamos hablando a espectadores que están en zonas muy críticas con problemas de nitratos, ¿vale? Hablando especialmente en la zona de Usona, ¿vale? En otros muchos lugares, aquí tenemos problemas de hierro, las aguas de pozo que tienen hierro. Digo por nuestra experiencia, por nuestros clientes de la zona, sé perfectamente los problemas más acuciantes que hay aquí, aparte de los generales, ya pues que el agua tiene cal, que no me gusta el sabor que tiene, etcétera. Entonces, osmotic, yo puedo afirmar aquí contigo y delante de esta cámara que lleve lo que lleve el agua, lo digo así de sencillo, o sea, contenga lo que contenga el agua, disuelto, de químico, de lo que sea, osmotic lo elimina.
Tuvimos hace unos años un problema de radiactividad disuelta en el agua en la zona de Tarragona. Nuestros clientes rápidamente llamaron, bueno, nosotros hicimos una comunicación, no había mail como ahora, fue un poco más difícil, pero los llamamos uno a uno, cuidado, para decir, oiga, usted tranquilo, usted puede beber esta agua. Y pongo este ejemplo para decir qué seguridad tan grande tenemos con el proceso de depuración del osmotic. Además, si hubiera alguna duda, el agua una vez tratada, el agua de osmotic, cuando ya está en su depósito, Osmotic es el único depurador en todo el mundo que dentro del depósito lleva una lámpara ultravioleta. ¿Qué hace la rayos ultravioleta? Desinfectar el agua. Por lo tanto, física y químicamente agua perfecta, bacteriológicamente agua perfecta. Fíjate que recomendamos y lo hacemos de hacer los biberones sin hervir el agua. Això parlarem d'aquí uns moments de l'alimentació infantil, que és molt interessant. Grup Corsa, el vostre eslògan és l'aigua ben tractada, però a més vosaltres dieu, i voldria que ens ho expliquessis, Charo, per què és una aigua que afavoreix la nostra salut? Muchísimo, muchísimo. Estamos hablando primero, ya solo beber agua, como todos sabemos, es bueno para la salud, ¿verdad? Pero mucha gente que dice, oye, Charo, a mí es que me cuesta beber agua, es que no me apetece. Bueno, pues yo les puedo garantizar que con el agua de Osmotic esa pereza no la van a tener, porque es un agua que te apetece beberla, que bebes y bebes más. Por lo tanto, ya cumplimos perfectamente lo que nos mandan todos los doctores. Bebe agua, tengas lo que tengas, te dicen, bebe agua. Bien, sí. Fácil, con Osmotic fácil. Pero además, mira, como es un agua que no tiene sodio, pues es un agua súper indicada, por ejemplo, para las personas hipertensas, para las personas que tienen problemas cardiovasculares que no deben tener retención de líquidos. Es un agua tremendamente diurética, ¿de acuerdo? Después, como es un agua sin cal, estamos evitando arenillas, cálculos renales. Si me permites, a modo anecdótico, ha habido usuarios que nos han explicado que al cabo, pues no sé, de una semana, 15 días de tener el Osmotic, han eliminado unas arenillas que ni siquiera sabía que tenían. Fíjate qué importante, eso ha evitado que se hubiera formado un día un cálculo renal, o sea que no es tontería, ¿no? No es broma el tema. Pero luego yo le doy muchísima importancia, hablamos de depuración, pero ¿y nuestras depuradoras naturales? El hígado y los riñones. Pues podemos decir, así, dicho entre comillas, que trabajan muchísimo mejor con el agua de Osmotic. El agua de Osmotic es un agua de mineralización débil o muy débil según las zonas. Por lo tanto, ese proceso de limpieza y depuración que tienen que hacer hígado y riñones lo hacen maravillosamente bien. Por lo tanto, eliminamos toxinas. O sea, es el agua de Osmotic como si fuera el camión de la basura, ¿vale? Que, va arrastrando, arrastrando, arrastrando. Y luego, ¡pum!, eliminamos. Eso, evidentemente, favorece nuestra salud. Hemos hablado ya de la hidratación, pero también hidratación de las células, de las articulaciones, del aparato respiratorio, tan importante. Recordar que el 83% de la sangre es agua. Recordar que el 22% del cerebro es agua. Y así podríamos seguir. Entonces yo hago una pregunta. ¿Es importante el agua que ingeramos que sea de una grandíssima calidad? I tant que sí. Destacar a nivell de medi ambient el que comentàvem abans, que ens estalviem en vasos, que no hi ha residus, que no hem d'anar transportant allò que dèiem com les besàvies de la font d'un cantó a l'altre. Però la Charo parlava de l'alimentació infantil. Jo m'he quedat molt parada. No cal bullir l'aigua? No. Así han crecido mis nietos y muchísimos niños padres que pueden explicarlo porque lo han hecho así con sus niños. La razón es sencillamente esta, que está desinfectada por la lámpara ultravioleta el agua. Por lo tanto, es un agua recién hecha, recién depurada. Por lo tanto, esto significa que no tiene virus ni bacterias, por lo tanto, no hay que hervir el agua absolutamente para nada. Y si me permites, doy un consejito. Sí. Bueno, para los que hierven el agua, sea un agua de botella, sea un agua de la red, me imagino que no, para los biberones, piensen una cosita, cuando ustedes hierven el agua más de 2 minutos, todas las sales que lleva esa agua, sea sodio, calcio, en fin, lo que pone en la etiqueta del agua envasada, a partir de los 2 minutos, todo se multiplica por 2. Es decir, que esté el agua bien hervida. Bueno, pues señores, si tenía, pongamos, 2 de calcio, o de cal, perdón, de cal, no de calcio, pues va a tener 4. Si tenía algo de sodio, va a tener el doble. Por lo tanto, esto sí es un consejo que yo les doy gratuitamente. No hiervan, si no tienen Osmotic y tienen que hervir el agua, no la hiervan nunca más de 2 minutos. Charo, no només podem parlar de les cases, de les famílies, segur que ara ens estan veient empresaris, persones que tenen un bar, que tenen un restaurant. ¿Hi ha diferents tipus d'osmotis? Sí, mira, por ejemplo, para las empresas en general tenemos las fuentes que son
todo el mundo conoce las fuentes para las empresas, pero que las nuestras son por dentro un osmotic y por fuera es el mueble, evidentemente de fuente, adecuado para el uso de la empresa, que damos agua fría, natural y caliente. Además, fuimos pioneros en toda España, fíjate, en el tema del renting para este tipo de fuentes para empresas. Por lo tanto, es súper interesante. Y luego ya para otro tipo de empresas, estamos hablando, pues no sé, por ejemplo, la hostelería, la restauración. Sí. Tú sabes que yo nunca acostumbro a mencionar la de cocineros conocidísimos, importantísimos, que tienen agua de osmotic en sus cocinas. ¿Ah, sí? Muchísimas. Muchísimas. Restauradores que tienen el agua de osmotic, ojo, no el chiquitito de casa, no, son los hermanos mayores que dan más cantidad de agua, ¿vale? Para las máquinas de fabricar el hielo, para tener ese hielo transparente. Amiga mía, para las cafeteras, cafeteras de los restaurantes. Es decir, que nosotros podemos decir que esta agua fantástica y con toda la garantía y seguridad que da Grupo Corsa, que evidentemente ahí pueden estar tranquilos tanto en la profesionalidad a la hora de decir qué necesitas, porque trabajamos, como tú bien sabes, a medida, es decir, a ver, ¿tú qué necesitas? Tanto en doméstico como en profesional. Siempre acorde, no trabajamos estándar nunca, acorde a las necesidades de cada usuario. A partir de ahí decimos, mira, esto es lo que tú necesitas y te garantizamos por escrito, porque lo garantizamos así, de que eso te va a funcionar siempre perfecto y muy importante, que tenemos un servicio postventa, como ya mencionaba el día anterior, que en todo momento te va a atender. Por lo tanto, podemos hablar de que hay un osmotic para cada necesidad. Parlaves de les cafeteres, però també és molt important tenir en compte els glaçons. Sí, perquè, esclar, vull dir, et serveixen un refresc i segons d'on són aquells glaçons, aquella beguda s'espatlla totalment. Totalmente, totalmente. Por eso el cubito de hielo tiene que ser totalmente transparente, es que no tiene por qué ser de otra forma, y eso solo se consigue pues con una agua como la de osmotic, claro. Abans d'acabar, Charo, hem de parlar de la part econòmica. Muy bien. ¿Es molt car un osmotic? No podemos hablar de caro. O sea, el osmotic, antes lo apunté un poquito, se paga solo. O sea, especialmente aquellas personas que están comprando agua envasada, yo les puedo decir, con lo que os ahorráis en un poquito de tiempo, ya tenéis el osmotic en casa. Es decir, es súper rentable. Por el precio sí que ni se preocupen. Está al alcance absolutamente de todo el mundo. Doncs això és important. I com heu anat veient al llarg d'aquesta entrevista, que us hem posat imatges perquè comprovéssim l'osmotic, com s'engega la llum, tots aquests detalls, i que és molt bonic. Vull dir que si aneu a una botiga i demaneu aquesta aixeta no la trobareu, perquè només és de Grup Corsa. I després també destacar el que heu anat veient també, que us hem anat passant al telèfon, on us podeu posar en contacte per adquirir aquest producte de Grup Corsa. Avui ens hem centrat en aquest tema de l'osmotic i sobretot, les mares que tingueu nadons, tingueu en compte aquest fet tan important que ha destacat de que no fa falta bullir l'aigua i que doncs per als vostres nadons, pels vostres infants és molt important que consumeixin aigua d'aquestes característiques passada per l'osmotic. I això dels animals ja m'he quedat... I no hem parlat de les plantes, perquè de les plantes d'interior també... Hi ha persones que els agraden molt les plantes vives. No hay manchas en las hojas, las flores se hacen más grandes, bueno, no sabes, un día hablamos si quieres, pero es maravilloso. Sí, perquè és interessant el tema de les plantes, sobretot aquells que els hi agraden i que se'ls hi fan malbé o se'ls hi moren i no saben per culpa de què és. Podria ser per haver estat tractades amb una aigua que no els hi va bé en aquelles plantes. Perjudica el agua, según lo que contiene el agua, perjudica las plantas. Es osmotic, como, igual que he hablado para el consumo humano, es un agua tan sin químicos, sin cal, ¿sabes? Sin cosas agresivas, agua y solo agua, pues eso es lo que quieren las plantas, agua y solo agua. I tant que sí. Charo Loriente, un plaer que ens hagis acompanyat una setmana més. Igualmente. I us esperem en un proper programa de Grup Corsa per seguir parlant de com millorar el consum de l'aigua, com estalviar aigua i a la vegada com consumir aigua amb la qualitat necessària. I això ho aconseguim amb Grup Corsa i amb l'aigua ben tractada. Gràcies, fins la propera. Gràcies a vosaltres.